¿No te pasa que tú cuando conoces a alguien y sabes que tiene hermanos, ya como que te pones a conjeturar sobre si es el hermano mayor o el pequeño? Porque hay un montonazo de diferencias. Sí, y hay más diferencia, o sea, la gente que son mellizos o gemelos, Ya. pero uno tiene un rol, o sea, cada uno tiene un rol específico a pesar de que hayan nacido a la misma vez. Es como que siempre hay un hermano pequeño y siempre hay un hermano mayor. Es lioso, son dos entidades muy distintas. Yo personalmente soy la hermana pequeña, tú eres la hermana mayor. No, Hemos tenido vidas muy distintas. no, y tanto, y tanto. Mira, si empiezo, ¿Cómo es tu vida como hermana mayor? mi vida es una batalla para que luego mi hermana simplemente tenga que pasar. O sea, yo voy con un escudo cortando espinas para que ella después simplemente pase detrás de mí. Oye, esto voy a hacer un alegato en favor de los hermanos mayores y esto va dirigido a todos los padres que me estén escuchando. Podemos tratar a los dos hijos por igual, en el sentido de permisiones. O sea, es que hay una diferencia brutal. Yo me tuve que ganar muchas cosas con mi sudor y mi palabra. Y ahora mi hermana, que las restricciones de mi hermana no se parecen en nada a las mías. Pero también estamos los hermanos pequeños que no tenemos tanta suerte. Porque mi hermana y yo somos muy distintas. Y mi hermana, por ejemplo, no tenía tanta tendencia a salir como yo he tenido durante mi adolescencia. Entonces, tener una hermana mayor no me ha servido de nada. Por Joder. ese lado, sí que es cierto que para otras muchas cosas, porque me ha criado ella en muchos sentidos y porque la admiro un montón en mi modelo. Siempre que he necesitado como un modelo a seguir, la he seguido a ella inconscientemente, pero para tema de cosas de permiso, mi hermana no me ha abierto absolutamente ninguna puerta. La quiero un montón, pero es que no, es que no, no me ha servido de nada. Soy la excepción. Somos la excepción. Somos muy distintas, Oye, pero qué bonito lo que acabas de decir de tu hermana. hombre. A ver si mi hermana ve esto. Y toma nota. No, pero sí que es cierto como que siempre tendemos a buscar un modelo a seguir, ¿no? En el caso de las hermanas mayores, para mí fue mi madre. Bueno, es mi madre o mi hermana mayor. Hombre, en cierto modo sí. Para las hermanas pequeñas, claro, tenemos muchos caminos por donde ir porque tienes a tu hermana, tienes a tu abuela, tienes a tu madre, muchas, y bueno, ya cuando son tres hermanas y tienes dos hermanas mayores. Luego está también el rol de ser la de en medio, que ninguna de las dos podemos testificar porque no lo tenemos, pero tiene que ser duro también. Sí. Cada rol tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, una cosa muy buena de ser la hermana pequeña es que cuando os la cargáis juntas, la culpa va a ir a la otra, normalmente. Cierto. Yo pienso que es mucho mejor ser hermana pequeña, desde mi perspectiva de hermana pequeña, sinceramente. Solo que sí que es cierto que no he tenido los beneficios de ser la hermana pequeña en algunas cosas, gracias Claudia por tanto, pero yo pienso que es mejor. Yo pienso que tiene sus cosas. ¿Y tú? Yo no cambiaría a ser hermana mayor. ¿No? No, porque me siento como que yo ahora estoy viendo, porque yo me llevo 5 años con mi hermana y yo estoy viendo ahora por dónde está pasando y como sé lo que te va a pasar, sé cómo ayudarte en caso de que tengas algún problema y como que siento que la puedo proteger, ¿sabes? Ya, Entonces, eso guay. como, sí, como que la puedo aconsejar y todo eso. Entonces, me gusta esa sensación. Sí que es cierto, pues eso, que he tenido que abrir mucho camino, porque mis padres nunca lo van a, a admitir, pero ha sido así. Pero a mí me gusta ser mucho la hermana mayor, la verdad. Me Mira, gusta, me ahí siento está. responsable. Pues hay parejas de hermanos en las que había dinámicas un poco extrañas, en cierto modo. Sí, que a pesar de que hayan nacido en el mismo sitio, en la misma casa y se lleven tan sumamente poco, Un año se llevaban. años, completamente diferentes. Hombre, también pasa mucho. Al final hay ciertos roles como a ocupar y los padres tienen uno, pero entre los hermanos pues habrá uno que será más callaico, otro que será más sociable. Siempre pasa. Pero es que en el caso de la parejita de hermanos de la que vamos a hablar hoy, Es que pasa a Nicole nivel bestial. Cola, o sea, es que es dos opuestos. ¿Quiénes son? Totalmente. Vamos a decirlo ya, ¿no? Estamos Joder, aquí. pero te lo dejo a ti, que llevo ya muchos episodios diciendo de quién vamos a hablar. Digo yo cómo se llama el mayor y tú el pequeño. Venga, pues vamos, ¿no? Vamos a probar. Manuel Y Antonio, Machado. Machado. A ver, a mí, bueno, Yo tengo un claro favorito. ya, pero es que no puedo defender a los mayores. Yo, como hermana pequeña, defiendo al pequeño. Y el pequeño era Antonio. Claro, Del 1875, Manuel era un año mayor que él, el del setenta y 74. cuatro
¿Cómo vas a defender a tu hermano mayor en esta situación? Yo Alicia, cuéntame. lo voy a defender por ser el mayor. Solo por eso. Y ya está. O sea, Punto. es lo único que voy a defender, su rol de hermano mayor. Porque es que, bueno, ahora os vamos a explicar, pero hay cosas un poquito cuestionables, ¿no? Todos Quizás. tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Ahora está cuando solo tienes sombras. Jolín, pobrecito. De pobrecito, ¿no? Es que yo estoy llena de odio y no. Tengo opiniones muy venenosas, voy a darte referencia, sobre muchas cosas, pero es que sobre Manuel Machado, bueno, sí que es cierto que hay gente que me da más rabia. Porque de hecho, Manuel Machado yo me enteré de que existía hace relativamente poco. Pero, pues puedo dirigir mi odio hacia él también. No ¿A sé. quién no diriges tu odio, Susana? Esa Bueno, es la hay pregunta. personas que se salvan de mi odio. A David Bowie y poco más. Pero, Y Shakespeare. y Shakespeare. Poco más. Ahí me quedo. En su defensa voy a decir, A ver qué va a decir. Lo espero lo que impacientemente. pasa es que también en la defensa de Antonio, que es que les tocó vivir una época un poco complicada, porque el Mm, final del siglo XIX es difícil, la generación del 98 es complicada, pero claro, es que luego se meten en otra en el siglo XX, aquí la resonada guerra civil, entonces pues creo que eso realmente es lo que hace que nos caiga tan mal. Pero también tengo que decir que literariamente le tengo cariño a Manuel Machado, esto ya va en serio, porque fue el primer libro que yo me leí de sentada, o sea, de sentarme a leer poesía. No de encontrarme un poema, no, no, me senté a leerme su libro. Y fue el primero bueno, el primer autor con el que hice eso. Luego ya pues le cogí el gustillo y seguí. Mi primero Pero, fue Becker. ah, sí, Le guardo también cariño porque me leí todas las rimas sin tener que leérmelas todavía, porque las rimas se leen en cuarto de la ESO. Y creo que fue el primer autor del que me senté ahí a leer su poesía, Becker, y le tengo bastante cariño. Así que hasta podría llegar a medio entender que le tenga tu cariñico a Manuel Machado. a ver, es que Becker, yo lo siento, Manuel, pero es que Becker no puede competir con nadie, o sea, es mi amor platónico esa persona. Lo quiero un montón, es el Estoy mejor. completamente enamorada. Aparte de su cumpleaños, creo que es el mismo día del cantante de Green Day. Entonces es como Sí. que toda la gente que me gusta se junta en un mismo Sí, día. como a Shakespeare y Cervantes, que también le gusta mucho a mi amiga Cervantes. Hay que incluir a Cervantes en el pack. Pues bueno, pues sí. Bueno, estos dos nacieron en Sevilla en una familia culta, en el seno de una familia culta de intelectuales liberales. Salieron del mismo sitio y de hecho tenían un camino bastante parecido ideológicamente hasta cierto punto del que hablaremos después. Pero hasta ese momento como que seguían el mismo camino, aunque eran muy distintos, ya que Manuel era como muy sociable y tenía ciertas pinceladitas de mujeriego, mientras que Antonio era más retraído y un poco introspectivo, quizá podía resultar hasta más antipático si los conocías a los dos a la vez. Era Ujú. muy probable que te cayera mejor Manuel en ese entonces. En pleno siglo XXI no, pero, pero en ese momento sí, ¿no? Lo que pasa es que su padre murió y se trasladaron a Madrid. Ahí empezaron a estudiar en un centro progresista, pero al final terminaron viviendo en París y ahí Manuel empezó su vida bohemia. Claro, aquí también se ve muchísimo lo retraído que era Antonio, porque era como los dos opuestos, como ya hemos dicho. Pero aquí el problema viene cuando empieza la guerra civil. ¿Qué pasa cuando empieza la guerra civil? Que cada uno se va para un lado. Aunque también de estilos, a partir de París, también empiezan como a bifurcar un poco, porque Antonio conoce a Verlaine, por ejemplo, en París, o a Rubén Darío, y de ahí salen mucho sus influencias. Entonces sí que es cierto que ahí empiezan como no a irse totalmente cada uno para un lado del espectro, pero sí que es cierto que Antonio va más a la generación del 98, a la decadencia de España y a todo lo que estaba pasando en ese momento en España, en el contexto de la restauración, mientras que Manuel iba más al modernismo, la musicalidad, todo eso. al final es un poco su personalidad también, ¿no? Mm. Que Antonio, al ser más pues, paciente, también veía un poco el problema en general, entonces pues como que filosofaba mucho a través de las letras, pero Manuel era como un poco más cabeza loca, ¿no? Entonces pues entre los ambientes de París, que también influencia de otros países y bueno, y las corrientes que había en ese momento, pues al final también refleja un poco la personalidad de cada uno. Sí, había dos corrientes, por así decirlo, en el momento, y al ser ellos tan distintos, cada uno se quedó con la que más
se podía adherir a su personalidad. Por ejemplo, Antonio se ve muy bien en todas sus obras. En Campos de Castilla, por ejemplo, es muy reflexivo, es muy yo para adentro, un tono muy reflexivo y filosófico. Bueno, y reflejaba bien el clima en una España que tenía totalmente una crisis de identidad, al haber perdido las colonias y al estar en pleno contexto de parodia de democracia en la Restauración, como se nota que tengo el más pronto, lo Lo tengo tiene todo en la presente. cabeza. Mientras que Manuel sí que es cierto que tendía un poco hacia la melancolía, a la estética decadentista, pero a la vez pues defendió mucho la cultura andaluza y era distinto. Tenían como, se nota que salen del mismo sitio, pero a la vez son como dos variantes, son como los dos sitios por los que puedes tirar. Es representar cada uno pues, una España. Sí, al final también tiene sentido, ¿no? Porque Antonio Machado, al final, sí, lo que estás haciendo le pasa un poco como a Miguel Hernández. Yo lo veo como muy pack, ¿sabes? Podrían ser amigos. Antonio al final lo que quería era denunciar una situación y retratarla de la mejor manera posible. Al final utilizaba un lenguaje mucho más accesible para que llegara al mayor número de gente posible, como Campos de Castilla, que al final es como su obra más célebre, ¿no? Mientras que Manuel Machado lo que quería era un poco más estético, ¿no? Al final más símbolos, si al final tiene relación con gente un poco que no ve el problema de las cosas, pues es lo que tiene, ¿no? Hemos empezado hablando de hermanos y hay una cosa que yo sabiendo que íbamos a hacer este episodio, hablé con mi hermana, que fue, es que es muy curioso porque yo he dicho antes que me enteré de la existencia de Manuel hace relativamente poco, pero precisamente, ¿sabes quién es Borges, no? Claro. Pues Borges dijo, ah, que Manuel tenía un hermano. Y hoy en día tú vas pasando por las páginas del libro de lengua castellana y literatura y el que aparece es Antonio. Me refiero, me choca un montón porque en ese momento el más conocido, el conocido por excelencia de los dos era Manuel. Y incluso Borges dijo, ah, que Manuel tenía un hermano. Pero yo hoy en día digo, ah, que Antonio tenía un hermano. Sí, literal, a mí también me pasó. Porque no sé si es que no se incluye. Sí que es cierto que en los libros de lengua se hace referencia a que a que Antonio tenía un hermano que también escribía, que era Manuel, pero creo que no se estudia, creo que no entra dentro del temario, por así decirlo, Mm. Manuel Machado. Y me ha resultado curioso y he querido decirlo porque es una cosa que yo hablé con mi hermana que me acabo de acordar y es muy curioso. Como las cosas que en el momento en el que están pasando se conciben de una manera, al final, al pasar los años, al pasar un siglo, que es el tiempo que ha pasado más o menos, la cosa está totalmente en el otro lado del espectro. Es muy curioso cómo vemos las cosas antes y cómo las vemos ahora. A mí al principio me liaba, ¿Sí? porque yo sabía que había un escritor que era Machado, ¿vale? Luego ya, evidentemente, como cuando dice Becker, Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Lorca, digo, al principio de aprender un poco más los apellidos, ¿no? Entonces yo sabía que había un tal Machado que escribía, y luego me enteré que era Antonio, pero aquí de repente empezó a sonar un Manuel, digo, pero no Antonio, ¿sabes? No sabía que había dos, y al final, fíjate, que fue Manuel el primero que leí, digamos, de sentada. Es que es curioso, no sé. Es que como que nadie se espera que tu primer libro de poesía sea de Manuel Machado. Yo no me lo esperaba. Tú lo has contado y creo que no hay nadie en el mundo que se pueda como decir que ha tenido la misma experiencia en cuanto al libro de poesía. Porque sí que es cierto que hay mucha gente Lo que se inicia entiendo. en la poesía, quizá con Lorca, quizá, no sé, Becker también es poesía, no es poesía fácil, pero no es tan complicada de entender. Por eso quizá es de lo primero que se da en cuarto de la ESO, cuando estás ya viendo como más el romanticismo en la literatura, en vez de ver, por ejemplo, a Rosalía de Castro, porque no había tiempo, nosotros vimos a Becker Claro. en mi tiempo. Entonces, En tu en tiempo. mi tiempo hace 2 años, pero bueno, esa parte era mi tiempo. Y bueno, mira que eran distintos, pero hicieron juntos una obra. ¿Cuál? La Lola se va a los puertos, de 1929. Ah, mira. ¿Y de qué va? Combinaba la poesía y el drama popular. Ah, qué guay. Bueno, es algo que totalmente los Machado harían. Si ves como en el seno de la familia en la que nacieron, la educación liberal que recibieron y el hecho de que ambos defendían mucho la cultura andaluza y lo popular, por así decirlo, me encaja mucho, aparte de al ser los dos hermanos escritores y no tener ningún tipo de aversión hacia el otro en este momento, escribieron una obra juntos. No sé, se me hace totalmente razonable, vamos. Está guay, ¿no? Hacer un proyecto con tu hermano. Está bien. Yo con mi hermana lo haría, la verdad. Es una persona así muy artística, muy...
Yo a mi hermana la veo una persona con la que yo haría un proyecto. Y esto en este momento, bueno, nos parece genial, pero en unos años no se van a poder ver la cara. Ya, es que el problema es que llega la guerra civil, que es un problema para todo el mundo, porque una guerra siempre es un problema, y cada uno toma un bando. Entonces, Antonio Machado termina, bueno, termina y Y empieza. empieza y termina a favor de la República y Manuel Machado a favor del bando de los sublevados, Si es ¿no? que en 1931 ambos estaban totalmente en el mismo lado de manera ideológica. Ambos estuvieron encantados cuando Alfonso XIII se fue y cuando se proclamó la República también ambos estaban en la misma página. Ambos decían, esto nos parece bien, esto nos gusta. Con el tiempo, Manuel empezó a manifestar cierto rechazo hacia la República porque pensaba que estaba tomando como una deriva muy izquierdista. Entonces empezó Manuel a sentir un poco de aversión por la República en ese momento. Empezó a no hacerle gracia, mientras que Antonio poco a poco se iba aproximando más al socialismo y a la URSS como esperanza de cambio, como tantos poetas y escritores y artistas en general en la época se iban aproximando a Rusia. De hecho, hay una frase de Lorca que dice, yo tengo más en común con el chino bueno que con el español malo. Entonces, sí que es cierto que la gente más que, que formaba parte del socialismo, del comunismo, tendían a fijarse mucho en cómo se estaban haciendo las cosas en Rusia, por ejemplo. Entonces aquí ya empezamos a ver como ya habían bifurcado un poco en cuanto a estilos, pero en cuanto a ideología, hasta ese momento, hasta que Manuel no empezó a desencantarse con la República, no habían estado en desacuerdo. Claro, aquí ya empiezan a separarse. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que ambos están educados en la misma familia, los mismos padres, ambos se van a Madrid y en Madrid están en el Instituto de Libre de Enseñanza, que es progresista, o sea, se educan de la misma manera. Yo creo, y esto ya es una opinión mía, que esto viene porque al final cuando se independizan un poco artísticamente y vemos que Manuel está más en contacto pues, con no solo con otros artistas, sino también con otras personas que, bueno, como que entre comillas, no tienen problemas, ¿no? También está muy fuera de España y tal. Entonces, pues entiendo que el salir tanto con este tipo de personas le da una visión como de happy flower, ¿vale? O sea, no quiero tampoco menospreciar esto, creo que es algo serio, pero bueno, para hacerme entender, creo que es un poco como que vive en otro mundo, ¿sabes? Como que está un poco en la superficie. Sin embargo, perdón, Antonio Machado, como sí que reflexionaba muchísimo más, sí que era consciente del problema. Entonces, cuando llegó el punto de posicionarse, no es que Manuel fuera, o sea, pensara así, es que directamente no veía el problema. Y por eso yo, honestamente, pienso esto para nada lo justifica. Lo siento, Manuel, pero no te voy a justificar. Pero sí que opino que eso como que cuando se ramifican y cada uno toma partida por una posición social, porque al final por mucho que pertenezca a la misma familia, eran diferentes posiciones sociales, porque eran diferentes círculos, creo que eso es lo que tiene que ver con que cada uno tome un camino tan radicalmente diferente, porque no estamos hablando de escalas de grises, estamos hablando de un blanco y un negro, estamos hablando de que Manuel Machado murió, perdón, no para equivocarme, Antonio Machado murió en un exilio. Y su madre, y la madre de ambos, es que es fuerte. Y murió en el exilio, ambos murieron en el exilio, sin que Antonio y Manuel hubieran ni hecho las paces, ni hablado, ni siquiera tenido cierto acercamiento. Es que, y bueno, ya veremos que eso a Manuel le pesó un poco cuando la vida dejó de ir por donde a él le beneficiaba, como es natural. O sea, yo lo veo totalmente natural, que la has cagado, te has equivocado y ya con el tiempo a tu hermano no lo recuperas. Tu hermano se ha muerto literalmente en Collioure, se ha muerto fuera de España y bueno, la madre de ellos también que se murió con poco tiempo con poco tiempo respecto a Antonio y no te has reconciliado. Entonces yo entiendo, porque al final Manuel Machado era un ser humano, que eso te pese con el tiempo. Yo no me lo perdonaría. Estar distanciada de mi hermana ideológicamente es una cosa y luego pelearnos porque tenemos posiciones muy distintas y saber yo que ha tenido que exiliarse y bueno, ya la madre va implícita dentro de la bolsa, pero que ha muerto en el exilio y no me he reconciliado con ella y al final es ideología. Que sí que es cierto que forman parte
en una gran escala de lo que eres como persona, porque si tiendes pues a no respetar derechos o a, me refiero, va en tu persona, quizá no eres la mejor persona del mundo. Pero si es un tema así más ideológico en cuanto a que no tenían la misma opinión sobre posiciones de gobierno o ese tipo de cosas, ningún problema lo suficientemente grande como para que no te pese no haber arreglado las cosas con tu hermano. O sea, yo al menos esa es mi posición respecto al tema. Últimamente en TikTok se ha visto mucho un tren, por lo menos a mí me ha salido un montón, de, bueno, podemos tener opiniones políticas diferentes, pero podemos llegar a ser pareja, por ejemplo, o ser amigos. Y yo honestamente me posiciono completamente en contra de eso, porque al ¿Mm? final la política dice mucho de lo que eres como persona y también no hacemos las cosas porque sí. O sea, los mismos estilos literarios que tenía cada uno te dice cómo son. O sea que Manuel le dé más importancia a una forma, a una belleza, a las metáforas, a las imágenes, y Antonio Machado le dé más importancia a la melancolía, al peso de lo que está diciendo, hombre, pues eso te dice mucho de lo que piensa cada uno, de cómo es, también te dice de cómo opinan políticamente, y al final, pues solamente con eso ya sabes si vas a tener afinidad o no, y honestamente yo no sería capaz de salir con una persona que opina radicalmente o ni siquiera, de hecho, es que me costaría una persona que opina diferente, aunque no sea radicalmente. Yo creo que hay ciertas posiciones que podrían llegar a entenderse, pero lados totalmente contrarios del espectro y más si estamos en un contexto de guerra civil, hay civiles muriendo. Me refiero, no es como hay que ducharse por la mañana o hay que ducharse por la noche. Es un conflicto que dejó a España totalmente desangrada y que sigue teniendo repercusión en nuestra sociedad a día de hoy. No, no es moco de pavo. Y enfrentarse respecto a eso sí que es cierto que yo, vamos, yo al menos no lo he visto. Una pareja en la que el hombre fuese del bando sublevado y la mujer fuese republicana o viceversa. Porque en ese momento te matas con quien sea del otro lado y si encima es una persona a la que le tienes cierto, te afecta más. No es lo mismo que a mí me digan, hay un hombre en Galicia al que no vas a conocer en tu vida que opina que tú por ser mujer no deberías de votar. No me afecta en lo más mínimo, me da igual. Pero si es, yo qué sé, mi padre, por ejemplo, que opina que las mujeres no deberíamos de votar y tiene dos hijas y una mujer, vamos, he cogido una posición bastante extremista. Creo que hay poca gente que la comparta hoy en Espero. día, espero, pero he puesto ese ejemplo como para hacerme entender, me refiero. No aprobaría que mi padre pensase que yo no tengo derecho de votar y que yo no tengo la cabeza suficiente comparable con un hombre para votar y que piense que los hombres son más que yo. Me refiero, cuando le tienes apego, cuando hay ciertos lazos, pega más fuerte. Sí. Entonces yo pienso que hay ciertas posiciones en las que sí que podría entenderte o simplemente decir, en esta casa no se habla de política, que también es un poco ignorar la realidad, Te iba a decir eso justo. tristemente, en los momentos en los que estamos, en los que es tan importante, pero hay cierto punto en el que os podríais poner de acuerdo. Pero posiciones totalmente radicales, yo creo que tampoco sería capaz de salir con un chico, por ejemplo, que piense que yo no debería de poder votar, por Claro. ejemplo. Es un ejemplo muy extremo, lo Sí, repito, la verdad que pero sí. Espero que nadie opine así. Pero sí que también siento que la guerra civil, a lo mejor me estoy metiendo en un berenjena, pero a yo ver, pienso que la guerra civil manipuló mucho las cabezas de todo el mundo, ya no es solo el desastre físico que supuso la guerra, porque eso es indudable, pero también como que nos dividió. Y digo no porque realmente siento que formo parte de eso, no sé, porque quizá haber leído a tanta gente que se vio afectada por la guerra me hace sentir parte de eso, pero veo muy injusto que nos dividan a nosotros. Bueno, si os queréis pelear, pues peleáis, ¿vale? Pero no dividas familia, no dividas amigos, hermanos divididos. Es que es un desastre. Y ya lo de menos es que lucharas tú, luchara yo, es que da igual, es que has dividido a dos hermanos. Es un lazo de sangre. Y por intereses políticos y avaricia y egoísmo, porque es el resumen de cómo nació la guerra civil, total. divides a tantas personas que se necesitan y no, a lo mejor no lo saben, que es que de verdad es que me pongo muy nerviosa, me estoy emocionando y todo, porque es que me da muchísima pena. Y siento que eso a día de hoy sigue, porque al final
el comparar, por ejemplo, la España de ahora con la España de, porque suena mucho la España de Franco, no estamos comparando, digamos, realidades similares. Quiero decir, ahora mismo tenemos un sistema, podríamos tener otro y podríamos como intentar adivinar cómo sería ese otro sistema con la sociedad que hay ahora mismo y con las cosas que sabemos ahora mismo y los derechos que tenemos, gracias a Dios, ahora mismo. Pero tú no puedes comparar una realidad actual del siglo XXI con otra de hace 100 años porque gracias a Dios ha cambiado y no sería, o sea, no es útil llegar a una conclusión a través de ese pensamiento. Entonces siento que nos siguen dividiendo, nos dividieron en su momento horizontalmente y ahora nos dividen verticalmente en el eje cronológico y me da, de verdad, que me emociona un montón porque me da muchísima pena ver a humanos divididos. Y bueno, el hecho de que la guerra civil fue tan fuerte, porque hay quien se la toma como moco de pavo porque duró 3 años, o por factores que realmente no son importantes. Da igual que la guerra dure 30 años, 3 años o 3 días, porque al final es la consecuencia y la cicatriz que deja. Y yo creo firmemente, y soy de la creencia, y sé que hay mucha gente que no la va a compartir, de que España sigue bajo las consecuencias de la guerra civil y fue hace 100 años. Pero es que sé que es cierto que lo que se hace después de una guerra o cómo se toma la situación después de una guerra afecta mucho. Que tuvimos nosotros después de la guerra, Franco. Franco, y no solo Franco, 36 años de Franco. Entonces, cómo se ha cambiado la historia, cómo se ha intentado tergiversar, cómo unos se la han llevado para un lado, otros para otro, es un no parar. Y la guerra civil sigue estando muy presente en la conciencia colectiva, en la sociedad española en general, y es una herida que tampoco estamos haciendo ningún tipo de esfuerzo por cerrar. Y quien intenta hacerlo son esfuerzos inútiles, son cosas que no tienen nada que ver con el asunto. Entonces, yo, por ejemplo, desde mi posición, pienso que este año, que se hacen 50 años de la muerte de Franco, pues quizás sería un muy buen año para empezar. Vamos, no sé, para empezar a intentar curar una herida de hace casi que 100 años. Es que ya hace falta que nos pongamos. Porque creo que en Alemania no estarán totalmente curados porque lo que pasó ahí fue muy fuerte. Pero creo que están más cerca que nosotros. Y pasó después, lo suyo. Y aquí también voy a volver a hacer referencia a TikTok. Me siento fatal, pero es que me salió por TikTok y me hizo pensar también. Y es que, claro, ¿cómo haces eso de cerrar la herida? ¿Qué herramientas utilizas? Porque, claro, en Alemania, según tengo entendido, te pueden, bueno, no sé la pena exacta que hay por esto, Puedes ir a la cárcel por hacer un saludo. por hacer un saludo nazi, ¿no? Me lo confirman, ¿no? Te lo confirmo. Pero sin embargo aquí no. Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, la libertad de expresión, ¿dónde queda? ¿No? Porque si yo pienso que el nazismo fue algo bueno y, y, bueno, es que lo he dicho y me mandas a la cárcel por eso, al final, ¿dónde queda la libertad de expresión? Pues mira, yo pienso que una opinión no es respetable en el momento en el que erradica otra opinión o por lo menos limita una libertad. O erradico un colectivo. Bueno, sí, claro, una Ajá, ajá, libertad, los sí. judíos. Me refiero, Bueno, no sé, judíos y todo, los judíos, los gitanos y los homosexuales. Y todo, bueno, y los que no, y los presos políticos. y todos. En los campos de concentración. Yo te estoy Raza aria. enumerando la lista de lo que yo me aprendí en cuarto de la ESO de los que eran las víctimas de los campos de Es concentración. que es más fácil decir que no. Y Alemanes, raza aria, sí, poco más. Aquí nadie se salva. Vamos. los normales, porque el resto no lo verán, ¿sabes? Es que, Una minoría. en fin, Pero bueno, no no hemos ido hemos de los ido hermanos. completamente. Pero es que es muy difícil no irse de los hermanos. Mm. A la vez, pues bueno. Es que al final los hermanos son un desastre. O sea, es el reflejo del desastre que sufrió España. Si es que fíjate que al inicio de la guerra, Manuel tampoco estaba de acuerdo. Manuel tampoco estaba de acuerdo y de hecho lo llevaron al calabozo por un comentario desafortunado que hizo sobre el bando sublevado. A este güey lo llevaron a la cárcel, estuvo 2 días en ese calabozo, pero aquí es donde se ve cuál de los dos era más amigable que el otro. Por mucho que me duela, Manuel pues se ve que tenía más contactos, tenía más amigos que Antonio y gracias a unos amigos suyos que tenían cierto poder pudo salir del calabozo. Y a partir de ahí era otro. A partir de ahí empezaron los sonetos a Franco, en los que decía que este líder le transmitía fe y amor. Claro, aquí es donde
hay mucha gente que dice, bueno, es que entonces no podemos condenarle tanto como sociedad porque no era por convicción, era por comodidad y por el peligro de que le pasase algo. Y sí que es cierto que ser cobarde en esta época es algo que yo podría llegar a entender, porque es miedo a que te maten, puro y duro, sin más. Pero Exacto. es fuerte, es duro de Pesan, dirigir. pesan muchas cosas. Al final, el miedo, obviamente, humano, tu familia, eh, tus seres queridos. Pero sí que es cierto, porque me ha venido a la cabeza Enrique Piñana, porque él también tuvo que escribir a favor de Franco, pero luego tú lees esos, bueno, iba a decir sonetos, esos poemas, porque tiene más de uno, y realmente no lo está haciendo. O sea, le salvó, dicho mal y pronto, le salvó el culo en ese momento, estaba en la cárcel, para poder salir, para poder eximirse de todos los cargos que de lo que se le acusaba, pero luego los lees, los analizas y juega con las comas, juega con la sintaxis y al final no está, de hecho todo lo contrario. Claro, pero Eso hay que tener cabeza para hacerlo. también hay que tener cabeza y también, claro, hay que tener un intelecto para poder entenderlo que a la vista está, los que leyeron eso pues no, no lo tenían y le sirvió, a él le sirvió. Pero al final es buscarte un poco las castañas, ¿no? Igual que Manuel, gracias a escribir sobre Franco bien y escribir sobre el régimen en general, pudo mantener su posición en la RAE. Entonces no solo pudo salir del calabozo y librarse de algo que podría haberse transformado en una pena que, por decirlo de alguna manera, no hubiese sido muy beneficiosa para él, sino que además pudo mantener incluso su puesto de trabajo. Mientras tanto, Antonio Machado dedicaba sonetos a Enrique Lister, que era un militar de la batalla del Ebro, de parte de los republicanos, obviamente, o la famosísima elegía por la muerte de Federico García Lorca. Claro, de esta muerte se fueron enterando con el tiempo. Obviamente no iban a ser los franquistas los que dijeran, oye, hemos matado a Federico García Lorca. ¡Yujú! O sea, fue. De hecho, en los periódicos hay una página de periódico que es muy famosa porque siempre el día del aniversario de la muerte de Lorca la gente la publica que ha muerto el poeta granadino con interrogación, porque no se sabía bien. El caso es que las noticias llegaron a oídos de Antonio Machado y escribió lo famosísimo de mataron a Federico cuando la luz asomaba, el pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Lo conocemos todos. Entonces, sí que es cierto que no solo en cuanto a ideología, sino que se ve que uno, mientras que uno le dedicaba los sonetos a Franco, el otro le dedicaba las elegías a Federico García Lorca. Son totalmente distintos. Es totalmente. No, no hay terreno común aquí. Pero es Esto- que al final ya lo hemos dicho, o sea, Manuel tenía contactos, tenía personas a las que acudir, estaba en la RAE, al final se relacionaba con un círculo que no peligraba. Pero Antonio pues veía el desastre y también fue muy valiente por denunciar eso y aceptó un exilio. mm, en el 39, una caravana con la familia tuvo que marcharse a Collioure y 3 días después murió Antonio con una infinita pena y su madre fue después. No sé si fue un poco antes o un poco después, pero yo lo que sé es que en el libro de Cuatro poetas en guerra de Ian Gibson, lo que leí es que estaban los dos a escasos metros de distancia en camas separadas, convalecientes, ambos, Mm. después de esos días en los que lo pasaron tan mal para conseguir cruzar la frontera, que es una lucha que muchos republicanos tuvieron que llevar para cruzar la frontera porque no había huevo a cruzar la frontera, dicho mal y pronto, sin arreglar diferencias. Murió sin arreglar sus diferencias. Claro, aquí también, a mi parecer, cabe comentar lo que pasó después de la guerra. Porque claro, está lo que pasa en la guerra, lo que pasó después de la guerra. ¿Cómo le fue la vida al hermanito que decidió posicionarse con los ganadores? Tampoco muy bien. ¿Qué le pasó? No creo que el karma se lo pagase, pero, pero tras la guerra, Manuel no estaba conforme del todo y dimitió de su puesto, alegando a ellos les asustan los besos y a mí los tiros. A ver, me encaja que le asustasen los tiros porque no fue valiente en el momento en el que opinaba otra cosa, pero bueno, a ver, sí que es cierto que les asustaban los besos, ¿vale? Hay mucha verdad en esas palabras, por mucho que me duela, pero dimitió de su puesto y pues no le valió de nada. Bueno, Da la impresión de que su posicionamiento fue más por comodidad que por convicción. Se refleja en algunos versos suyos, tengo uno aquí apuntado, que las olas me traigan y las olas me lleven y que jamás me obliguen el camino a elegir. Cobarde. madre mía, Un poco o sea, cobarde. joder, tío.
Porque No le digas eso. yo pienso que es un poco de cobardía. Ya, pero es que es una situación difícil. Y no lo justifico, pero lo entiendo. No lo, A no, ver, no lo sí que, comparto, pero lo escúchame, entiendo. yo aquí me lleno de palabras en la comodidad de mi silla en 2025, pero vamos a ver, me refiero obviamente. Lo que pasa es que yo veo, por ejemplo, a comparación de su hermano, no hay que comparar hermanos, esto siempre se dice, pero que uno fue valiente y el otro no, porque Ya, si tuviéramos constancia de que Manuel realmente pensaba eso, que lo publique, que ya, lo diga, pero si realmente Manuel no lo pensaba y encima has visto como el régimen al que tú tanto defiendes y que por así decirlo te está brindando cierta protección o tal, está haciendo otras cosas ya. y ha provocado otras ciertas cosas. Y bueno, los lazos de sangre, es que dicen que la sangre tira mucho. Y es verdad, es tu hermano y es tu madre. Mm. Se habla poco de la madre, pero es que la madre iba de la mano de Antonio, me refiero, sin más. Y no fue especialmente bien tratado por el régimen, también te digo, después. ¿Por qué? Básicamente, como que les hizo falta en el momento de escribir bien de Franco, porque había como Ya, que bueno. convencer a la gente, pero luego pues tampoco lo trataron muy bien y su fama se fue apagando con el paso de los años hasta llegar a la posición en la que estamos ahora mismo de que Antonio, pues Antonio sale en sabemos los quién es. libros y Manuel sale en el cuadradito de curiosidades a estilo más o menos de las sin sombrero. Bueno, al final, la sin sombrero no, pero Manuel se lo ha buscado un poquito, ¿no? O sea, al final, no ser fiel A a ti ver, mismo yo qué o... sé, es que estoy muy conflicto, o sea, tengo mucho conflicto porque querría criticarle muy duramente por haber sido cobarde y por no haber expresado, porque sí que es cierto que podía no gustarle la deriva izquierdista que estaba tomando objetivamente la República, pero luego está, es que la guerra civil va más allá de izquierda, derecha, Ya, república, sublevado, es que va más allá de todo esto y precisamente porque va más allá, seguimos como sociedad sufriendo las consecuencias, que es algo que ya he dicho antes, pero creo, es que no sé, no quiero como ponerme, porque lo he dicho antes, pero yo estoy en 2025 en mi silla con una cámara mirándome, estoy cómoda, no tengo, bueno, sí que es cierto que el futuro que le espera a la sociedad ahora mismo con todos los conflictos que están estallando y tal, no parece muy favorable, pero yo soy una persona con un privilegio del que creo que no soy consciente en muchos momentos, porque en el mismo sitio en el que vivimos, hace 100 años estaban ocurriendo cosas horribles y entre una nación nos estábamos matando los unos a los otros, me refiero, mm. es horripilante, lo mire por donde lo mire. Por eso no voy a ser tan dura con Manuel como me gustaría por mi convicción y por mi cierto favoritismo hacia Antonio porque le tengo mucho cariño y su poesía me encanta. Pero igualmente, yo creo que dándole un puntito a Manuel y a pesar de que quizá fuera pura cobardía, creo que sigue siendo más, digamos, liberal Antonio. Porque Hombre, creo que sí hombre. que era mucho más, o sea, ya no estamos hablando de valentía. O sea, realmente pienso que políticamente Antonio siempre fue más de izquierda y siempre vio más el desastre de España, ¿no? Sí, Campo de Castilla. Campos de Castilla es puro desastre de España y todo el estilo que él adoptó estaba muy... Sí que es cierto que estaba muy agarrado a cómo era él como personalidad, porque siempre está esto, ves el vaso medio lleno, ves el vaso medio vacío. Y pues claramente cada uno de los hermanos se suscribía a cada lado. Pero muy trágico. Y hablando de hermano otra vez, esto también lo hablé con mi hermana, pero es muy curioso como una cosa grande lo que está arriba está abajo, lo que está en todos lados. Y cómo este conflicto tan grande y tan complejo que nos ha enfrentado durante casi un siglo, se manifiesta también en los tarritos pequeños, en las familias, y cómo lo que para nosotros, los que estudiamos historia o lo que sea así el bando republicano, así el bando sublevado, también se manifiesta en el envase más pequeño que es una familia, que es el hermano de toda la vida, el hermano de derecha y el hermano de izquierda. Claro, también te digo, aquí hay muchos matices, es un asunto mucho más complejo. Creo que Manuel no estaba de todo de acuerdo y de hecho por el verso que he leído creo que lo deja bastante claro, que no me pongan en la situación de tener que elegir. Sí, A ver, pero como Libra,
me puedo suscribir a ese pensamiento. Yo también. Y como envenenarte también libra, También el libro. pero en muchos aspectos de la vida, pero son menos serios que este, Sí. ¿sabes? Es complicado. A Entonces mí lo es que más me curioso cómo duele, todo se manifiesta en todos lados. a mí lo que más me duele es que consintiera acabar tan lejos de su hermano. Y no me refiero físicamente. O sea, estaban totalmente en puntos diferentes y como que no saciar pues, el amor que no sabían, o quizás sí, no sé, que se tenían entre sí y haber acabado tan mal, ¿no? Con tu hermano. Tienen que doler, no sé, en los últimos minutos de su vida a mí me dolería acabar así con mi hermana. Es que son totalmente dos caras de la España dividida y sobre todo de la España desangrada A ver, es que que dejó la guerra encima civil. la generación se criaron en la generación del 98. La Ya, generación del 98, estaban ya hechos para el desastre. claro, sí que yo creo que la guerra civil ya fue la cerecita en el pastel. O sea, es Que que toda esa generación es los muy pobres, complicado, muy eso yo complicado. creo que lo tienen peor que los del 27, porque han pillado dos, Lo como, han pillado todo. Han sí, lo pillado han todo lo que tenían que pillar pillado, y sí, si consiguieron sobrevivir a la guerra civil, luego pillaron el franquismo. ya, la Porque verdad que de Guatemala a Guatepeor, de verdad. Chicos, lo siento por vosotros. no, no, no lo siento, déjalo de pie. Hay que Chicos, acabar con una risa siempre, porque si no nos reímos nos podemos volver locos. Aquí, o bueno, nos deprimimos nosotros también, como en la generación del 98. Si es que todo es cíclico. Pero yo, bueno, mi objetivo de hoy era como que Manuel no cayera tan sumamente mal. ¿crees que lo has conseguido? A ver, creo que sí, pero porque en este podcast se ha hablado de Picasso, se ha hablado de Neruda y se ha hablado de Dalí. Aquí está claro que separamos el arte del artista. Porque Entonces, si no separáramos el arte del artista, no podríamos consumir absolutamente nada. No, no, no es por un fin egoísta, yo simplemente creo que no tiene nada que ver. Pero, no sé, es como que en el fondo de mi cabeza yo me puedo estar leyendo un libro de poesía de Manuel Machado y que me llegue la frase esa, el verso, de que no me hagan elegir y decir, así que era por esto. Es complicado, es un tema complejo. Deberíamos de hablar de eso en algún episodio, sí. del todo el tema y de todo lo que lleva a separar el arte del artista. Mm, Porque es complejo, yo soy una clara defensora de separarlo. Bueno, en este podcast lo somos, porque os contamos las luces y las sombras de cada sí, uno. Claramente Antonio tendría también sus sombras y claramente Manuel tenía sus luces, porque somos humanos todos. Al final. poca luz. No, pero sí, al final también Nos nos, encanta hablar de gente funable, esa es la sí, conclusión. y funarla. Pero nos interesa saber qué opináis, porque o sea, la figura de Manuel es un poco ambigua, ¿no? Yo misma lo Según, conocí hace poco. Me refiero, hay mucha gente que a lo mejor está viendo esto y dice quién es Manuel. Entonces está bien educarse sobre ese tipo de cosas. bueno, Siempre está bien educarse. siempre, y formar un pensamiento crítico, una opinión con fundamento. Y por eso Eso. estamos aquí, para ayudaros a eso. ¿Qué haríais sin nosotras? Si es Nada, que ¿qué haríamos nosotras sin esto? también está ese factor. Bueno, esperemos que lo hayáis disfrutado dentro de lo que cabe y que si tenéis un hermano o una hermana, vayáis a darle un abrazo, Sí, que a lo mejor las circunstancias os separan y básicamente es eso. mucho Hasta la amor. semana que viene.